Leemos esta mañana la escritura en el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 18. Dice el texto: los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Señor, en la pregunta del Bautista a Jesús también va tu pregunta a nosotros. ¿Somos quienes debemos ser o llegará otro a ocupar el lugar que debo tener? Espíritu, háblenos, enséñanos. Amén. Siéntense. Juan el Bautista, caracterizado en la Biblia con ese carácter fuerte, con un mensaje de juicio, con una palabra contundente y lleno de convicciones. De repente un día se esfuman sus convicciones. Pero de repente un día su mundo parece derrumbarse. Las cosas que con fe había anunciado, de repente ya no son tan seguras. Las cosas que había proclamado parece que ya no son ciertas. Es la experiencia humana, aún del más fuerte, del de mayor temple, del que parece más radical, vive horas de oscuridad. Esas horas donde no se ve el camino, donde lo que afirmó con firmeza parece que de repente ya no tienen cabida. Así es con Juan, aún como hombre de Dios. Y eso nos mete en el mundo de la Biblia, de entender que los hombres de Dios pues no son los superhéroes de Marvel que nos ha pintado el cuadro religioso evangélico, de creer que los hombres de Dios son todos perfecciones, son todas poseen los poderes especiales que los hace personas ideales. No. Esas son ficciones, casi que espejismos. En la Biblia los hombres de Dios son de carne y hueso, dotados con ciertas capacidades que son beneficiosas para que el pueblo de Dios crezca en su fe, pero de ningún modo son personas que tengan el perfil de Iron Man, del Capitán América,
lleno de fortalezas, de atractivos, de popularidad. Esa imagen del héroe que se nos ha pintado siempre en las películas, a veces se ha trasladado a los hombres de la Biblia. Y nadie quiere ver los momentos oscuros de los hombres de la Biblia. A nadie le gusta ver a Abraham, el padre de la fe, mandando a Agar, su concubina, echando de la casa a Agar y a su hijito Ismael, dándoles un pedazo de pan, un poco de agua y que vean qué hacen en el camino. Cómo el padre de la fe puede dejar a la deriva a su primogénito. Nadie quiere ver al hombre de Dios engañando como Jacobo, o siendo tan difícil o frágil o como Isaac. Nadie quiere ver al dulce cantor de Israel preparando una carta para asesinar a Urías, el heteo, que está batallando al frente de la lucha, peleando por el rey mismo, y el rey le compensa mandándolo a matar. Y así podríamos seguir enumerando esos momentos donde los hombres de Dios en la Biblia reflejan toda su humanidad, reflejan la oscuridad de ser carne, de ser barro, de ser tierra. Y a veces nosotros, a nivel religioso, se cometen esos errores. La congregación espera ver en el pastor la encarnación de todas las perfecciones morales. Ver en el pastor la perfección ideal de todas las buenas cualidades que un hombre o una mujer pueda tener. Y el pastor edita mucho de sí mismo para parecerse y presentarse ante la comunidad como la encarnación de esos ideales. Se cometen graves problemas, no solo en la psicología del pastor, sino también en la psicología colectiva de la congregación. Pero les he venido enseñando y seguiré enseñándoles que los hombres de Dios, si bien son de Dios, pero son hombres, tienen aptitudes donadas por Dios para contribuir al desarrollo de la fe de su pueblo, pero siguen siendo hombres. Y aquí está Juan el Bautista, en uno de los momentos más vulnerables de su ministerio profético, lleno de dudas y casi sospechas, de dudas y casi desilusiones. Juan se siente desilusionado de Jesús. Siente que él en el inicio de su ministerio puso la vara muy alta y Jesús parece no haberla alcanzado. Juan el Bautista siente que al principio de su ministerio habló tanto de Jesús o del que iba a venir y de todo lo que iba a hacer, y él estableció una medida y siente que Jesús no está llegando a esa medida. Sus dudas provocan desilusiones, provocan conflictos internos, y se pregunta si valdrá la pena todo lo que está pasando por alguien que
que no parece encarnar lo que él pensó. Esas preguntas y esas dudas que nos asaltan sobre cuando estamos militando en la fe y las cosas no salen como pensamos, ni caminan como queremos, y nos preguntamos, ¿y vale la pena lo que he hecho? ¿Vale la pena continuar? ¿Vale la pena seguir? ¿Vale la pena el servicio? ¿Vale la pena escuchar la palabra? ¿Vale la pena adorar? ¿Sirve de algo la fe que tengo cuando las cosas se desmoronan? ¿De qué sirve la fe cuando la vida se cae a pedazos? ¿De qué sirve la fe cuando las cosas no se están dando como habíamos anhelado? ¿Para qué? ¿Para qué haber buscado a Dios? ¿Para qué haber tomado decisiones de quererle servir? ¿Para qué buscar a Dios cuando las cosas pues no huelen bien? Así está Juan el Bautista. Está preso con todo lo que ustedes saben lo que implica estar preso. Y tenemos suficiente experiencia en este país sobre lo que es estar preso o tener un familiar preso. Todo lo que implica. Sufrimiento, desesperanza, soledad. Si alguno de ustedes ha tenido la experiencia un día de estar encerrado en un lugar, sabe que ese lugar se convierte en un momento de tantas luchas, de tantas preguntas. Y el Bautista se hace preguntas ahí encarcelado. ¿Habrá valido la pena? ¿Habrá servido de algo? Y en un momento no puede más. En un momento llama a dos de sus discípulos, dice el versículo 18, y les presenta un encargo. Y el encargo es hacerle una pregunta a Jesús. Una sola pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Esa es la única pregunta que hace. ¿Eres el que ha de venir o debemos seguir esperando? Jesús va a dar una respuesta contundente a esa pregunta desde su perspectiva. Jesús va a dar sus credenciales. Jesús le va a demostrar que sí, que Él es el esperado, que no tienen que seguir buscando, no tienen que seguir aguardando. Yo soy. Pero esta mañana yo no quiero leer esta pregunta cristológicamente, no quiero leerla en el sentido de entender la respuesta desde la vida de Jesús. En el caso de Jesús, Él da una respuesta concreta. Él dice en el versículo 21, la manera en que Él responde. En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos. Además, dio vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Jesús no elabora un discurso. Jesús no le envía un credo. Jesús no le envía 10 doctrinas. No, Jesús le envía un relato
de acciones sanadoras en personas que han sido quebradas, rotas, dañadas. Jesús le presenta una praxis de sanación, de reconstrucción, de rehumanización, y esas son las credenciales que responden la pregunta: ¿eres tú o esperamos a otro? Y en esa respuesta Jesús revela su propósito de estar entre los hombres. No es formar religiones, no es construir doctrinas, no es elaborar ritos, no es formar de manera obsesiva iglesias e iglesias. No. Su misión es reconstruir la vida. Su misión es rehacer al hombre y a la mujer. Decía hombre en sentido genérico. Reconstruir lo roto por el pecado, lo roto por la sociedad, lo roto por los poderosos, lo roto por los que se benefician del rompimiento de otros. Jesús dice: yo soy. Jesús presenta sus credenciales, y en esas credenciales Él deja en claro que el interés de Dios es reconstruir la vida humana, y es precisamente lo que Él viene haciendo. Y por tanto, esa es la respuesta. Jesús la tiene clara y lo hace con firmeza. No sabemos si Juan recibió la respuesta, ni sabemos la reacción de Juan. No sabemos si Juan satisfizo sus preguntas, si Juan replanteó su esquema, si a Juan le sirvió de algo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos son dos cosas. Uno, que Jesús tiene claro que vive para aquello para lo cual fue enviado. Jesús tiene claro que está metido haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, y de manera contundente responde, de manera clara actúa para dar a Juan una respuesta que está registrada hasta hoy en los evangelios para entender la tarea de Jesús. Ahora, ese es Jesús. Pero yo no quiero hablar de la pregunta a Jesús ni de la respuesta de Jesús. Quiero que la pregunta nos la hagamos nosotros. ¿Usted es el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Usted es la persona que Dios diseñó? ¿Usted está llevando a cabo? Traigan una silla para la pastora Demi, por favor, aquí. Siempre dejen unas 2 sillas más para las pastoras que se quieran sentar adelante. ¿Usted es la persona que Dios pensó? Cuando Dios pensó en nosotros, porque Dios siempre piensa en nosotros, siempre diseña algo que quiere de nosotros y a través de nosotros hacer. Siempre. Dios no tiene accidentes ni renglones torcidos. Dios nos pensó y nos comisionó. A usted le podrá decir su papá o su mamá: hijo, hija, usted fue un descuido, fíjese. Usted fue un chispazo que no teníamos preparado. Usted fue un accidente, hijo. Mire que ya habíamos cerrado la fábrica.
mire que tal cosa, y de verdad usted, y entonces usted casi que va creciendo con aquella idea de que para qué, si usted es un accidente en la vida. En las contingencias humanas pueden darse estas cosas. Embarazos inesperados, pero eso no significa que desde la contingencia humana nuestra seamos una contingencia para Dios. En la Biblia se atestigua una y otra vez la manera en que Dios nos piensa antes de nacer. El salmista dice: mi embrión vieron tus ojos. Le dice al profeta Jeremías: antes que te formaras, ya te había elegido. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, ya te había elegido. Se nos habla del Bautista y de Jesús en el vientre de sus mamás y de cómo ellos se comunican y entienden que responden a un propósito divino. En la perspectiva de Dios y en el horizonte que Dios traza para nuestra vida, no somos accidentes. Él nos pensó desde la eternidad. Él nos vio desde la eternidad. Y desde la eternidad, como dice el Génesis, comenzó a formarnos, a soplar sobre nosotros y a encomendarnos una tarea. Porque el Dios que nos forma siempre nos encomienda. Así, al primer hombre le dijo, lo formó, sopló y le dio la tarea de administrar la tierra. Dios es un Dios que visiona lo que debemos hacer. La pregunta esta mañana es: ¿y nosotros somos lo que Dios pensó de nosotros? ¿Estamos llevando a cabo en nuestro tránsito en la historia aquello que Dios desde la eternidad diseñó para que yo fuese? ¿O seguirá esperando Dios que alguien asuma las tareas a las que yo fui asignado? Somos lo que Dios pensó de nosotros. ¿Llevamos a cabo la tarea que Dios pensó para nosotros? ¿O hemos permitido que a lo largo de la vida se vayan interponiendo una serie de situaciones y contingencias humanas que invalidan el propósito de Dios? Y aquí se asoma una realidad que debemos comprender, y es la realidad que podemos echar a perder el plan de Dios. Podemos echar a arruinar lo que Dios pensó. ¿Se ha preguntado cómo Dios lo vio a usted desde la eternidad? ¿Ha tenido conciencia alguna vez en un tramo de su vida de cómo Dios lo vio allá antes que usted naciera? Y es que precisamente uno de los objetivos de la palabra y del Espíritu es provocar en nosotros la lectura que Dios tiene de nosotros. Uno de los objetivos es darnos conciencia, tomar conciencia de repente que no podemos vivir sobre la tierra con la fugacidad de los días, lo efímero de la vida, porque de repente, a la vuelta de la esquina, los años han pasado, la vida se nos fue y ya estamos pensando más en la despedida que en la bienvenida de la vida. No de la iglesia, la despedida de la vida.
Y al llegar a ese ocaso nos preguntamos, ¿y he hecho lo que Dios pensó que yo haría mientras viviera? ¿O simplemente pasé por la vida, como dice la canción, sobreviviendo, pasándola, saltando de círculo en círculo? ¿O cuando llegue al final de la vida puedo contundentemente, como Jesús, dar una respuesta positiva, que sí he hecho lo que se me ha mandado a hacer, que sí viví para aquello para lo cual fui diseñado? Podré presentarme delante de Dios, verle a su rostro y con sencillez poder decirle: viví mi vida inmerso en lo que tú diseñaste para mí. Jesús no duda. Jesús no tiene reparos. Él habla con claridad de lo que ha hecho. Él habla con certeza de cómo ha vivido. De hecho, el sentido de la pregunta hecha a Jesús y traerla a nuestra vida hoy es porque los hombres podemos invalidar lo que Dios piensa de nosotros. Y lo dice el pasaje con lo que cierra este relato. Dice versículo 29, cuando él habla de Juan el Bautista, dice: al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo. Los recaudadores de impuestos, y Mateo dirá las prostitutas también, reconocieron el camino de Dios. Es decir, tuvieron conciencia de lo que Dios quería de ellos. Entendieron qué es lo que Dios anhelaba de ellos. Ellos lo comprendieron y se acercaron a Juan y se bautizaron. Pero en contraste a ellos, versículo 30, en contraste a ellos, los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando ¿qué? ¿El qué? El propósito de Dios para ellos. Rechazaron. Otras versiones, sí, pero el verbo allá es rechazar. Desecharon, frustraron, despreciaron, invalidaron, dice otra. Oiga el verbo. Desecharon, invalidaron, frustraron el propósito de Dios. O sea, nosotros podemos frustrar el plan de Dios. Si pudiéramos entender la profundidad de esa frase: frustrar, desechar, invalidar, despreciar. Es decir, Dios diseña una cosa porque Dios es Dios de propósitos. Y cuando desde la eternidad vio nuestra vida, Él estableció propósitos. Parte de este caminar con Dios, la esencia misma de la vida cristiana, no es aprender doctrinas ni ritualidades, es comprender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Eso es. Para que cada momento que pase en nuestra vida
podamos estar en torno a ese objetivo. ¿Para qué Dios me diseñó? ¿Para qué Dios me da la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Que vamos a ir viviendo cada momento de nuestra vida en esa fugacidad, en una serie de cosas en las que se nos va a ir la vida? ¿O en medio de todos los vaivenes de la vida vamos a encontrar nuestra línea de base inamovible en la que sabemos que pase lo que pase, esta es la razón por la que Dios a mí me trajo a este mundo? Y podrán pasar diferentes circunstancias, vivir diferentes realidades, pero aprender a encontrar la línea fundamental de nuestra existencia y no movernos de allí, eso es parte de la espiritualidad, es parte de nuestra esencia y es parte de poder llegar al final de la vida en paz, esperando el encuentro con nuestro Creador. Pero nosotros podemos echar a perder lo que Dios pensó. Miren, yo siento que una de las cosas que más nos va a doler en la eternidad es cuando el Señor nos muestre todo lo que Él tenía pensado para nosotros. Todo lo que Él visionó de lo que podía llegar nuestra vida a ser de acuerdo a sus propósitos. Y descubrir que mientras vivimos, permitimos que una cantidad de cosas intervinieran, frustrando lo que Dios tenía para nosotros. La facilidad con la que fuimos o nos dejamos estorbar. ¿Por qué este es el asunto? Que nos dejamos estorbar. Dejamos que las circunstancias, que las personas, que los decires y haceres de otros nos estorben e incidan en nuestra mentalidad, en las iniciativas que Dios quiere provocar en nosotros, en los llamados que nos hace el Espíritu. Dejamos que otros, a esos otros, el Antiguo Testamento le va a llamar Satanás. Satanás no es una palabra oscura, diabólica, infernal. No. Satanás no tiene nada de esto en la Biblia. En la Biblia Satanás es el que estorba. Eso es. Cuando usted encuentre en el texto hebreo la palabra en el Antiguo Testamento, usted la va a encontrar referido a personas que estorbaron el desarrollo de otro. Y que ese otro se dejó estorbar. Porque en la Biblia esa es toda la diferencia. Los que se dejan estorbar y los que no se dejan estorbar. Los que mantienen clara la línea que recibieron de ese Dios y no se mueven de ahí. Y los que al no tener clara esa conciencia dejan que otras voces tomen control de sus sentimientos, de sus pensamientos y de sus decisiones. Y eso es todo. Todo el drama de la Biblia es ese, desde el comienzo del Edén. El Dios que aparece
para revelarle al hombre sus propósitos, pero apareció ¿quién? El que estorba. El que estorba. El que no quiere que desarrollemos nuestro top, nuestro prime. No quiere que desarrollemos y lleguemos a todas nuestras capacidades. El que siempre está queriendo mantenernos en niveles de inferioridad, de pequeñez, de inutilidad, y enviará toda clase de situaciones y personas para estorbarnos. Y ese es en la Biblia Satanás. Por eso cuando Jesús le llama a Satanás a Pedro, él no está hablándole de que sos hijo del infierno, que no, él no está hablando nada de eso. Le está diciendo, vos y lo que me estás diciendo, sos mi estorbo. Sos mi estorbo. Y Jesús es contundente, apártate de mí. Si tan solo tuviéramos esa contundencia de Jesús. Si tan solo tuviéramos la capacidad de Jesús para apartar drástica y radicalmente las cosas que van a estorbar nuestro ascenso, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, y llegar ahí al lugar que Dios pensó para mí. Esta semana, el día jueves, mirábamos a Sansón. Cuántos sueños, cuántos propósitos, cuántos recursos, qué potencialidad. Se encargará el texto una y otra vez de revelar las potencialidades de Sansón, los carismas de Sansón, las habilidades de Sansón, el poder de Sansón, la gracia de Dios con Sansón. Pero a la vez el texto se encargará de revelar la manera en que se dejó estorbar, la manera en que se permitió, la manera en que abrió sus oídos, sus ojos, y al final abrió su corazón. Porque al leer la historia de Sansón, usted va a ver las cosas que se van abriendo del cuerpo de Sansón. Y el texto lo deja muy gráficamente. Vio, abrió sus ojos, oía lo que le decía sus estorbos, es decir, abrió sus oídos, pero nunca había abierto el corazón. Lo mantenía cerrado hasta que ya, al final, lo último que abrió fue el corazón. Y el texto de Hebreos se encarga de decirlo por triple repetición. La NBI solo dice, y le contó todo. Pero el hebreo dice, le abrió su corazón. Cuando llega a ese punto, ya todo se había acabado. Cuando llega a ese punto, ya era irreversible el proceso de su descomposición. Había venido abriéndose a realidades que terminaron estorbándole, hasta que al final abrió lo último, que era como la reserva final, el corazón. Y cuando le abrió el corazón, ahí la cosa ya no hubo más. Se quedó allí, no solo atado externamente, se quedó atado por dentro. Y
se perdieron todos los propósitos. Se olvidaron todos los objetivos. El propósito de Dios para él se frustró. El camino de Dios para él quedó invalidado. La manera en que Sansón inclina la cabeza y presta su cuello al yugo de los estorbos, lo doblegaron. La manera en que puso el cuello para que todos los estorbos se posaran sobre él como un yugo, lo terminó llevando a donde leíamos la historia. ¿Cómo puede alguien con tanto potencial echarlo todo a perder? ¿Cómo puede alguien con tanta expresión de la gracia de Dios tirarlo a la basura? ¿Es posible eso? Claro. La Biblia está llena de eso. Apareció otro personaje al que se le entregó la tarea que a Sansón se le había entregado, Saúl. Y este personaje también echó todo a perder. Se le dio estatus, se le dio poder, se le dieron capacidades, pero igual echó todo a perder. Y al igual que Sansón, terminó dominado por los enemigos. En una batalla contra los filisteos, se suicida, asesinan a sus hijos. El primer rey de Israel, el primogénito de los reyes, también se echó a perder. El amado de Samuel, por quien Samuel pasó toda una vida llorando, también se echó a perder. Los propósitos, el propósito de Dios a nuestra vida, primero, ¿lo tiene claro? Segundo, ¿lo está viviendo? Tercero, ¿lo puede decir con toda libertad como Jesús? Y comenzar a contarle a otros cómo vive el propósito de Dios. ¿Es capaz usted de dar testimonio que está llevando a cabo aquello que Dios lo mandó a hacer? Aquello para lo cual Dios lo trajo a la tierra, aquello para lo cual lo ha convocado, lo ha llamado y lo tiene aquí. ¿Está llevando a cabo el propósito de Dios o se ha entretenido en las vicisitudes de la vida que lo tienen persiguiendo su propia cola, dando vueltas y dando vueltas, y su vida solo es dar vueltas? ¿O podemos como Jesús responder con toda entereza, con toda libertad? El Espíritu te pregunta, ¿eres tú o esperaremos a otro? Comenzando con nosotros los pastores, lo que estamos haciendo ¿es lo que nos ha encargado el Señor? ¿Lo estamos haciendo con la entereza que Jesús responde y dice sí?
Lo podemos decir en nuestras zonas de trabajo, en nuestras áreas de servicio, en nuestra vida personal y familiar, en cada ámbito. Estamos llevando a cabo el propósito de Dios. Como líderes, como servidores, como seguidores de Jesús, podemos tener la entereza de decir: sí, estoy haciendo aquello para lo cual el Señor me trajo. Porque el día que nos presentemos delante de Él, no te va a preguntar con quién te casaste. No te va a preguntar ni cuántas veces te casaste. Cuando le preguntan a Jesús sobre aquella mujer que tuvo 7 maridos, Jesús no responde en esa lógica. Él les dice que delante de Dios ese día serán otras cosas las que entren. Jesús no te va a preguntar sobre el nivel económico al que llegaste. Y no está mal buscar una holgura económica, es una bendición de Dios. Pero la búsqueda de una relación sentimental, de una holgura económica, del desarrollo de lo que tenemos como empresas, ninguna de esas búsquedas debe suplantar, evadir, anular el propósito. Hay un propósito en medio de todo lo que somos y hacemos. Hay un propósito, hay una intención de Dios. Descubrirla es la primera gran tarea espiritual que tenemos, descubrirla. Y para eso tenemos la Escritura, porque es la historia de hombres y mujeres que algunos comprendieron, la vivieron, otros ni la comprendieron y otros la comprendieron y no la vivieron. Cuando hablamos de Moisés, en medio de sus dudas y vicisitudes, Moisés entendió. Y en su momento tuvo que hacer ciertos sacrificios, tomar decisiones. No fue fácil decirle: bueno, te quedas, se quedan aquí mi mujer y mis hijos, yo me voy a una tarea que Dios me ha dado. Se los dejó con su suegro y se va. No fue fácil ni romper el vínculo en ese momento para ir a hacer la tarea, ni fue fácil la tarea, porque el pueblo no estaba con los brazos abiertos queriendo amarlo, cuidarlo, ayudarle, sostenerlo. No, les complicaron la vida. Pero como era el propósito de Dios, él había entendido el llamado de Dios, él había entendido para qué Dios un día lo salvó de la canasta en el Nilo. Un día entendió para qué lo había mandado al palacio de Faraón. Un día entendió el propósito de todos los procesos en su vida. Y esa es la primera gran tarea, entender. En medio de toda la historia de mi vida, ¿para qué Dios me ha hecho pasar todo lo que he pasado? Y decir: esto quiere Dios de mí. Y Moisés lo comprendió, lo asumió, pudo dejarse estorbar, pudo dejarse estorbar por el seductor brillo de la riqueza de Egipto, pudo dejarse estorbar por el ego de la fama del poder de Egipto, pudo dejarse estorbar por la doncella del palacio si era el hijo de la hija de Faraón,
pudo dejarse estorbar por todo lo maravilloso que miraba en el patio, pero él entendió el propósito. Y al entender el propósito, se mantuvo. Hebreos es una preciosa narración de cómo Moisés prefirió, dice, decidió, eligió, porque alguien con propósito es alguien con decisiones, es alguien con opciones, porque en la vida hay que decidir. En la vida tenemos opciones de todo, pero el que entiende el propósito de Dios sabe que a veces no lo podemos tener todo. Nos alegramos con haber optado por aquello que es coherente con el llamado de Dios a nuestra vida. Esa es nuestra alegría. Eso es al final lo que nos va a traer la satisfacción al terminar los años sobre la tierra, que al final de todo decidimos por aquello que era coherente con lo que Dios pensó para mí. Porque no podemos elegirlo todo. Tenemos que saber elegir. Tenemos que saber optar. Tenemos que saber encontrar la ruta correcta que me acerca al propósito de Dios. Porque en la vida vamos a encontrar las cosas que nos alejan de ese propósito y las cosas que nos acercan a ese propósito. Las cosas que nos alejan son nuestros estorbos, las cosas que nos acercan son nuestras bendiciones. Bendición no es aquello que me da satisfacción, no. Bendición es aquello que me acerca al propósito de Dios. Lo demás, aunque te dé una satisfacción, no es bendición. Indudablemente a Esaú, ¿qué satisfacción le dio sentarse a comer aquel plato y decir: qué rico estuvo esto, Jacobcito, qué sabor? Sí, le dio satisfacción, le dio placer, pero no era una bendición. ¿Por qué? Porque lo cambió. ¿Por qué? Por su primogenitura. No puede llamarle bendición al plato de comida que lo apartó de su propósito diseñado por Dios. No puede. Era mejor aguantar hambre, pero mantener la primogenitura. Porque lo que hoy le quitó el hambre, le quitó la bendición para muchos días de hambre. Y lo que hoy pudo haber aguantado hambre, le iba a dar de comer tantos días. Cuando usted ve la bendición, vea en Génesis, dice capítulo 27, vea la bendición que estaba en un plato de comida. Ahí está. O la pérdida que había en un plato de comida. 27:27. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé grano y vino nuevo en abundancia. ¿Para quién era esto?
para Esaú. Era su propósito. Que te sirvan los pueblos, que se postren ante ti las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que se postren ante ti los hijos de tu madre, y maldito sea el que te maldiga y bendito el que te maldiga. Propósito de Dios. ¿Para quién? Para Esaú. Esto era lo que Dios quería para él. ¿Y qué le tocó? Versículo 38. Esaú insistió: ¿acaso, padre, tienes una sola bendición? Porque cuando Esaú le dice a su padre, anteriormente en el 37, le pregunta sobre esto, Jacob le dice: ya lo he puesto por Señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos, y lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer por ti ahora, hijo mío? Esa pregunta, cuando decimos: ¿y ahora qué puedo hacer por ti si ya llegaste a un punto irreversible? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Dice el Señor, cuando te dejaste una y otra vez estorbar y llegaste a un punto donde tomaste una decisión en el que invalidaste el propósito. Elegiste el plato de lentejas al derecho de primogenitura. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer Dios si usted lo elige? El plato de lentejas. ¿Qué puede hacer Dios? ¿Qué puede hacer Dios si Él ha diseñado un propósito para usted, pero usted se empecina a echarlo a perder? ¿Qué puedo hacer yo? Dice el Señor. Es lo que el profeta Isaías también dice en el 5. ¿Qué puedo yo hacer que no haya hecho ya por mi viña? ¿Y acaso tienes una sola bendición? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre dijo: no sé si esto es una bendición, pero bien, vivirás lejos de la riqueza de la tierra. Quizás mejor no lo hubiera bendecido, pero como estaba pidiendo. Pero ¿qué le podía decir? ¿Qué podía hacer si ya la cosa se había ido para otro lado? Vivirás lejos de la riqueza de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano. O sea, vas a vivir peleando, pero al final vas a servir a tu hermano siempre. Pero cuando te impacientes, te librarás de su yugo. Esto no era para él. Esto no era lo que Dios tenía pensado para él. Este no era el propósito de Dios. Era la primogenitura. Pero se dejó estorbar, se dejó echar a perder. ¿Y qué puede hacer Dios ahí? Invalida el propósito de Dios. Lo frustra. Hermanos, el Señor nos ha concedido su Santo Espíritu y su buena palabra, primero para que desarrollemos la claridad, la conciencia del propósito de Dios
en nosotros. Segundo, para que usted opte por una vida que lleve a cabo ese propósito. Y tercero, para que no se permita que no haya palabra, persona, circunstancias, experiencias humanas que se deje estorbar para apartarse de ese camino decisivo del propósito de Dios para su vida. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Es nuestra vida la historia de Jesús y de Juan el Bautista que pueden responder? Jesús puede responder con claridad y contundencia. Jesús responde por Juan el Bautista y le dice: Él es más que un profeta. Pero por otro lado, aparecen los líderes religiosos, los expertos de la ley, los hombres de la Biblia, los estudiosos de Biblia, y estos echaron a perder, hicieron frustrar el propósito de Dios. ¿Quiénes? Los estudiosos de la Biblia, los hombres que estudian la Biblia. Sí, ellos. Quiera el Señor que como Moisés, como Jesús, como Saulo de Tarso, descubramos lo que Dios quiere de nosotros y a través de nosotros, y optemos por una línea de vida en la que caminemos hacia ese propósito y no dejemos que nada frustre en nosotros el propósito de Dios, sino que lleguemos hasta el final de nuestros días haciendo aquello para lo cual fuimos llamados, usando los recursos divinos de los que hemos sido dotados para cumplir sus propósitos. Y no vayamos como vagabundos en la vida sin saber. Y no vayamos desorientados, sino haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos otra generación porque no dimos el ancho? Pónganse de pie, hermanitos. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, asístenos. Dios de Abraham, Dios de propósitos, háblenos siempre el corazón. No nos deje llegar a un punto donde ya no haya retorno. No por ti, porque contigo siempre se puede retornar. Contigo siempre se puede volver. Pero por nosotros, por nuestras limitaciones, a veces ya llegamos a un punto que ya no se puede regresar, porque cruzamos líneas o quedamos tan atados y ya la fuerza interna o el tiempo no nos da para volver. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, ministra a tu pueblo, a tus siervos y siervas esta mañana.
Dígale al amado Espíritu Santo, hermano, hermana, que lo impregne de una claridad de propósitos. Que lo bañe de conciencia de su propósito. Y que le dé el coraje y la valentía, el carácter y la determinación de vivir encaminado hacia ese propósito. Y que le dé la luz y el discernimiento para no permitir ningún estorbo que lo aparte de la realización de ese propósito. Oh Espíritu Santo, asístenos. Asístenos, te lo ruego. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, pueblo.